Siempre me habéis oído hablar, o muchas veces me habéis oído decir que 24/7 Motor es un programa con auténtico ADN de competición, porque está hecho por fanáticos del mundo del motor y la competición y para fanáticos del mundo del motor y la competición. Exactamente igual que este Mitsubishi Lancer Evolution 10, que es un coche con auténtico ADN de competición. Una mejora importante de sus predecesores, el 7, 8 y 9, con ciertas modificaciones que le hacen ser, para unos, el coche más querido de todos los Mitsubishi Lancer y para otros el coche más odiado. Vamos a verlo un poco más en profundidad. Como decíamos, con ciertas modificaciones. La modificación más importante en este modelo es el motor. Pasamos de instalar ese motor 4G63 que montaban sus predecesores, el 7, 8 y 9, a montar este TB11, que ya son bloque y culata de aluminio y el turbo con una aleación de magnesio. Ojo, nieve, que es un turbo muy bien diseñado. Vamos a tener tracción 4 como sus predecesores y un cambio en este modelo GSR, Lancer Evolution 10, GSR manual de 5 velocidades. El MR salía con un cambio automático. Si vamos mirando un poco la estética, vamos a ver, por ejemplo, en el capó, lo primero que nos llama la atención, dos salidas de calor instaladas que lo que van a hacer es sacarnos todo el exceso de temperatura que tenemos dentro de este vano de motor y una entrada de aire que nos va a ayudar a refrigerar un poquito más el turbo, que viene, a diferencia de sus predecesores, montado por la parte posterior del motor. La defensa sí que recibe una modificación en comparación con sus predecesores. Vemos una tremenda rejilla delantera que lo que va a hacer es absorber la mayor cantidad de aire posible para refrigerar todos los radiadores instalados detrás, intercooler, radiador de líquido refrigerante, etc. Lo que sí nos llama un poquito la atención es estas branquias laterales que tiene instaladas en las aletas, que no son reales, son ficticias, son, por decirlo así, ornamentales, pero quedan muy bien con la línea que lleva justo por debajo de las ventanas y llega hasta la parte trasera del coche. La frenada, pinzas de 4 pistones delante, pinzas de 2 pistones detrás. Usuarios de Mitsubishi dicen que se quedan algo cortas, una modificación que puede ser sencilla. En este modelo sí que su dueño ha optado por instalar otra suspensión un poco más agresiva para sus tandas y para sus track days, pero ya con la de origen el coche la verdad es que se desenvuelve bastante bien. La línea lateral vemos que pues es una berlina con 4 puertas. Sí que se nota un coche musculoso con una talonera de gran envergadura, con un ensanche de aletas, una llanta que le queda, para mi gusto, perfecta. Y si ya miramos en la parte trasera vamos a ver un enorme alerón, en este caso, y a diferencia de sus predecesores, este alerón es de aluminio, no como los anteriores que estaba fabricado en fibra de carbono. Unos faros traseros típico japonés, con este aspecto faro Lexus, por decirlo así, un difusor trasero muy remarcado y dos salidas de escape brutales. ¿Por qué? Porque esta línea, como no, también está modificada por su dueño. Y si miramos en el techo nos van a llamar la atención estos dos pequeños lomos que tiene instalados en el techo. ¿Por qué esto? Este Lancer no es un coche ligero, es un coche que pasa de los 1.500 kilos. Conmigo dentro llegaría casi a los 1.700. Entonces, Mitsubishi aquí ha jugado un poquito con los pesos del coche y ha instalado tanto capó como techo como aletas en aluminio para intentar reducir un poco ese peso. Para darle rigidez al techo, lo que han hecho es hacerle estas dos pequeñas protuberancias para aumentar un poco la rigidez. Que aún así, este bastidor ya tiene la rigidez aumentada, llegando a ser más de un 30% más rígido, y la flexión llegando a ser un 60% más flexible. Así que vamos a ver un poco ahora más el interior. Bien, pues ya estamos dentro de este Mitsubishi Lancer Evolution 10, la última edición de Mitsubishi Lancer Evolution que ha sacado la marca. Para muchos, como digo, el mejor Lancer Evolution de todos, para otros no el mejor. ¿Por qué? Porque hay ciertas modificaciones que le hacen lo que buscaba Mitsubishi, era hacer un coche un poco más atractivo para todos los públicos. Salió para competir con coches como el Audi RS4, para competir con coches como el M3, como el M4. Entonces le han instalado ciertas modificaciones que no tienen sus predecesores, como por ejemplo el diferencial trasero Super A y C, que lo que hace es que puede mandar par indiferentemente a cualquiera de las dos ruedas, diferenciando de cómo pueden gestionarlo. Quiero decir, cuando perdemos tracción en el eje trasero, el coche nos va a mandar par a la rueda que mejor pueda gestionarlo. Entonces, en un apoyo de una curva,
si estamos haciendo una curva a izquierdas como ahora mismo, nos va a mandar más par a la rueda derecha, que es la que está apoyando. ¿Esto qué hace? Si nos ponemos a derrapar con el coche, que en esencia todo el que compra este coche, o casi todo el que compra este tipo de coches, lo compra para juguetear, para los track days, para los circuitos, al final, en todo momento se va a poner a derrapar, siempre que va a tener el momento va a derrapar con el coche. Entonces este diferencial Super AIC lo que hace es limitarnos esa capacidad de derrapar. Con un diferencial trasero normal, un diferencial trasero mecánico, como por ejemplo lleva el Mitsubishi Lancer RS, no vamos a tener este problema. El coche se va a poner a derrapar y va a derrapar, no va a cortarte el derrape en ningún momento. Diferencial central, el diferencial central es un diferencial de doble disco, lo que va a hacer es poder cambiarnos la cantidad de par que nos va a mandar al tren delantero y al tren trasero. ¿Eso cómo vamos a hacerlo? Pues con este botón que tenemos instalado en el multifunción del volante, en el lado izquierdo, que vamos a ver las siglas AWC, vamos a ir dándole toques a este botón y nos va a cambiar entre los mapas predefinidos que el coche tiene en grava, nieve y asfalto. Y lo que va a hacer es modificarnos un poco pues, la respuesta al pedal, la respuesta al acelerador, la respuesta del motor y el tiro o la cantidad de par que tenemos tanto en el eje delantero como en el eje trasero. Mitsubishi con este coche lo que quiso, como ya decía, pues era hacer un coche un poco más atractivo para todos los públicos, un coche que no fuera tan rudimental, tan espartano como eran sus predecesores, que lo que tenían eran un motor y un bastidor, punto. Entonces instalaron ciertas mejoras que venían instaladas de origen en el Mitsubishi Lancer Evolution 10 MR, que era el que, por decirlo así, venía tope de gama. Este es el GSR y venía un poco más peladito. En el volante multifunción, por ejemplo, en el lado derecho, este coche sí que lo tiene instalado porque se lo ha instalado su actual dueño, tiene los botones para actuar en el control cruise, se lo ha instalado, como digo, su dueño. Originalmente el GSR esto no lo traía, el MR sí lo trae instalado. La pantalla de infoentretenimiento, otro tanto de lo mismo. Este coche tiene instalado la pantalla de infoentretenimiento que lo ha puesto su dueño. Es una pantalla Android en la que podemos pues entrar tanto en YouTube como en Google, actuar en la radio, y varias modificaciones o varias informaciones que nos puede dar acerca del coche. Que sí que para mi gusto, en este coche la noto un poco escasa porque si miramos al marcador analógico, como a mí me gusta, la verdad es que me encanta este marcador, pero lo veo un poco escaso de información. Tenemos nivel de combustible en digital, en pequeño, en un FIS instalado en el centro del marcador y dos ruedas, una con el velocímetro y otra con el tacómetro, el contador de revoluciones. Yo he hecho en falta, a lo mejor, siendo un coche como el que es, tener un poco más de información, pues la presión de turbo, la temperatura de aceite, la presión de aceite. Me falta un poco de información en este coche, pero bueno, eso es algo que fácilmente se puede modificar. Si hablamos de equipamiento interior, pues el equipamiento interior, pues yo creo que lo que debería de traer un coche de este sector. La verdad es que aquí no podemos venir a buscar lujo, elegancia, a buscar confort, a buscar buenos acabados. Aquí tenemos un salpicadero plástico, sencillísimo, aireadores en el medio, la pantalla de infoentretenimiento, punto y se acabó. Un volante, eso sí, revestido en cuero, que bueno, pues le da un poco más de acabado, igual que los apoyabrazos de la puerta, bien revestidos en cuero, pero el resto son materiales normalitos, materiales de una calidad normal. ¿Por qué? Porque lo que buscamos en este coche es que tenga buen equilibrio de pesos, que tenga un buen motor, que sea fiable y que corra. Entonces, ¿cómo conseguimos eso? Lo primero, bueno, vamos a hablar también de los asientos, unos asientos firmados por Recaro, que la verdad es que recogen muy bien y a la par son unos asientos bastante cómodos. Pero para mí estamos viendo que es un coche que va durito, gracias a la suspensión que ha instalado su dueño, pero no me resultan incómodos. Estamos en una carretera bacheada, no me resulta nada incómodo, me resultan unos asientos bastante buenos, tienen lo mejor en los dos sentidos, recogen muy bien y son bastante cómodos. Como decía, el reparto de pesos que ha hecho Mitsubishi para mejorar un poco ese reparto de pesos, lo primero, el motor, como decíamos, bloque y culata de aluminio, instalado un par de centímetros más hacia abajo para bajar el centro de gravedad del coche.
Hemos cambiado hacia el maletero, primero la batería y segundo la botija del agua de los limpias. Eso lo que va a hacer es ponernos un poquito más de peso en la parte trasera y aligerarnos un poquito la parte delantera, aparte de las piezas que ya hemos hablado anteriormente, instaladas en aluminio, capó, techo, aletas, etc. Motorización, como dije antes, un motor 4 cilindros, 2 litros, turbo. Un turbo con una aleación de magnesio en la carcasa del turbo que le va a dar más rigidez. De origen este coche nos estaba ofreciendo en torno a 295 caballos, que ya está bastante bien, pero por la información que me ha dado su actual dueño, me ha dicho que notaba que se quedaba un poco corto, entonces lo que ha hecho ha sido una electrónica a medida para este coche y le ha instalado dos mapas diferentes, un mapa un poco más Flanders y un mapa un poco más agresivo, ¿no? En el mapa más agresivo vamos a rondar los 360 caballos, según la información que me han dado, y en el mapa un poco más descafeinado vamos a rondar los 340, pero sí que la respuesta del coche es muy diferente, que ya nos permite salir a un tramo de montaña, salir a un circuito y jugar un grandioso papel. Bueno, pues desde aquí la prueba de este Lancer Evolution 10 Final Edition, la última edición de Lancer Evolution. Una unidad, yo creo, a tener muy en cuenta y a guardar, porque de esto no se va a fabricar absolutamente nada más. Yo hablaré con su dueño, que también tenemos que agradecerle que nos haya dejado probar esta tremenda máquina, que la verdad que va de cine, y a ver si a lo mejor podemos llegar a algún acuerdo. Así que espero que os haya gustado y continuamos con el programa.